Chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Siddhantotpala nityarasikam hamsam vilasatmakam Odaryatya sudama sevakaranam vishramba bhakti pradam Yachna yukti vichakshanam tagabido Vaishishta shaktya sada Vande ham tripurari namakayatim Shri bhakti vedantinam Vande Shri Krishna Chaitanya Nityanando Sahodito Gurudaya Pushpavanto Chitro Shando Tamonudo Vande Ham Shri Rama Krishna Abhaya Charana Sako Sukado Paramanando Sundaro Subalapriyo He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Pakitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Okay, hello everybody. Hola a todos. Entonces aquí estamos de nuevo hablando acerca del... Esta es la tercera clase de la clase sobre el tercer verso del Siksastakam, por supuesto, que es Trinadapi Sunishana. Ser humilde como una hoja, tener tolerancia como un árbol, no esperar honor, pero dar honor a todo el mundo y cantar el nombre de Hari constantemente. Vamos a hacer un pequeño resumen. Hemos hablado de dónde se encuentra este verso. Can you guys hear me? It looks like it's still going. Yeah, okay, sorry, I got some thing on my Creo que screen that said I've been signed out. So vi un símbolo en la pantalla, pero no fue nada. Entonces estamos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Las partes en donde encontramos el Siksastakam en el Chaitanya Charitamrita. Y luego fuimos a localizar el verso allí en el Chaitanya Charitamrita, en 3 lugares. Y hay tres lugares en donde lo encontramos. El primero es encontrado en el contexto de explicar el Harinam Harinam Kevala verso. Luego, en las instrucciones con Raghunath Das Goswami y de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y el tercero, al final, en el último capítulo del Chaitanya Charitamrita. Entonces hablamos un poco de la importancia y el énfasis que se pone en el verso por el puro hecho de que se recita 3 veces en el Chaitanya Charitamrita, y cuando algo se repite es porque tenemos que poner mucha atención en eso. Hablamos de el contexto en donde aparecía este verso. Creo que hoy vamos a hablar un poco más acerca de la relación de la progresión en el proceso del Bhakti, y vamos a hablar un poco acerca de Sri Rupa y Sanatana, porque son como, hay muchos devotos que son la personificación de este verso, pero podemos hablar de ellos como de forma más central.
Básicamente hay este énfasis en el Chaitanya Charitamrita, en este verso, en la forma que se encuentra 3 veces y cómo se habla de este verso de formas distintas, poniendo atención a este verso y esta repetición y énfasis, tanto por Mahaprabhu como Krishnadas Goswami también. Y él nos dice, pongamos atención, pongamos esfuerzo en nuestro intelecto, en nuestra energía, para cultivar estas cualidades, para comprender este verso. Lo siento. Pon tu energía aquí, tu intelecto aquí, porque seguir este verso es el camino hacia el prema. Entonces, en relación con nuestra práctica, corresponde al estado en Ista. Guru Maharaj comenta que cantar de esta forma, practicar de esta forma, aplicando nuestro corazón al Nama de forma de Kirtanilla Sadhari, desarrollar esta tolerancia y esta humildad, es el estado de Nishta. Es el estado en el que nos lleva hacia la vida, en donde empezamos a cambiar profundamente. Nuestra percepción empieza a cambiar, percepción acerca del ambiente. Al seguir este verso, aplicándonos nosotros en el contexto de este verso, llevamos nuestro intelecto y nuestra fe juntas a pensar y ocuparnos a nosotros mismos de forma sincera, para cautivar estas cualidades, para ser presentes, ser conscientes, de cantar constantemente. Nos tenemos que hacer un Nityan Seva, poner atención en lo que hacemos en cada instante, tener este mindfulness, aplicar nuestro intelecto y nuestra voluntad en relación a la fe. Y esta combinación de estas dos cosas empiezan a hacer que nuestro sadhana se vuelva intenso, y esto nos lleva al estado de Nishta. Y el ambiente empieza a cambiar. La percepción de nosotros empieza a cambiar. Nosotros empezamos a ver cómo el ambiente nos habla. Empieza a tomar vida y a hablarnos y a darnos buen consejo. Está vivo y es amistoso. Nosotros nos estamos aplicando de forma, siguiendo este verso. Es el estado Nishta, en donde este tipo de pasión, ignorancia, lujuria, rabia, empiezan a bajar, a disminuir. Aquí en Costa Rica el sol es muy duro. Cuando tú estás manejando, uso unas gafas polarizadas y todo se ve un poco más bonito y los colores cambian un poco a través de estos lentes. Es como lo reverso de que estamos hablando aquí. Viendo el mundo a través de este tipo de gafas de colores, rayas y tamas, empiezan a disipar y el mundo se vuelve más brillante, más vivo. Es como el reverso de este ejemplo que estoy poniendo. Entonces, al hacer esto, el mundo empieza a tener vida y empieza uno a entender la profundidad
de todo esto. Este tipo de tamas y rayas, y no se empieza uno a dar cuenta de cómo está envuelto en esto. Empieza a ver estas enseñanzas que nos están dando todo nuestro ambiente. Este punto nos referimos al estado de Nishta, la etapa de Nishta. Hay unos versos famosos en el Bhagavatam. Creo que Srila Bhaktivinoda Thakura muestra esto. Ese es el estado en donde rayas y tamas empiezan a disminuir, en donde las ofensas que se hablaban en el segundo verso, entonces Nasta Preshu significa que estas cosas, todas estas cosas inauspiciosas, casi son completamente destruidas por el Nityam Bhagavata Sevaya a través del servicio, el Kirtanilla Sadhari. El resultado es descrito en el Srimad Bhagavatam. Estas cosas inauspiciosas a través del servicio constante, todas estas cosas inauspiciosas empiezan a eliminarse casi por completo. Todas nuestras rayas, tamas. Esta es la forma en la que, no es la forma en la que vemos el mundo normalmente, pero en esta etapa del canto se describe de esta forma, una humildad natural, compasión, libre de envidia, libre del falso ego y dando respeto a todo el mundo. Esa es la descripción de alguien que está cantando sin ofensas. Uno empieza a ver las cosas de forma clara a través de los lentes de Sattva. En este verso, para él, para Sri Chaitanya Mahaprabhu, el pasto empieza a hablarle, y también lo vemos en otros devotos avanzados que ponen atención en el Nityam Bhagavata Sevaya. Es un cultivo de esta presencia, de esta conciencia. No necesariamente uno tiene que estar cantando 24 horas al día. Es una cosa muy linda de hacer, pero ser más bien consciente en todo momento de sus acciones, de su ocupación, poner atención que caracteriza a los devotos, a los Bhakti Naistiki. Ellos se dan cuenta la profundidad y empiezan a ver todo a su alrededor de forma viva. Y Sri Chaitanya Mahaprabhu pone algunos ejemplos viendo este ambiente que le está enseñando a uno tantas cosas. En otros capítulos del Bhagavatam, el Brahmana Avaduta, se habla de un Brahmana Avaduta en el Uddhava Gita. Es una parte famosa del Bhagavatam, como el segundo Bhagavad Gita, donde Krishna le da unas enseñanzas. Entonces se habla de esta historia de este Brahmana Avaduta, Kinyadu, que encuentra y quien actúa de forma inusual.
Él es pacífico, parecido a Sukadeva. Creo que él actúa más como una Avaduta, como Nityananda Avaduta, de forma no ortodoxa. Entonces el rey de los Yadus le pregunta a este Brahmana, ¿de dónde encontraste este éxtasis? ¿Por qué actúas así? ¿Dónde obtuviste esto que tienes? Y el Brahmana replica, él lo logró. Él lo recibió de sus 24 gurus. Y entonces empieza a hablar de las diferentes cosas, entidades que encuentran en el mundo natural, que encontramos día a día, porque él estaba poniendo atención y el mundo empezó a hablarle a él. Él vio estas 24 cosas como gurús, como así como Sri Chaitanya Mahaprabhu ve el árbol y el pasto como sus maestros. Es algo muy hermoso ver allí esta sección en el Srimad Bhagavatam. Hay cosas básicas allí. Por ejemplo, el aire que le habla a uno sobre la estabilidad, los árboles, la generosidad, misma forma que el árbol le hablaba a Mahaprabhu. Él aprende ejemplos acerca de la luna, de diferentes animales, las serpientes. Hay una sección donde él aprende de Pingala, una prostituta. Yo creo que es muy interesante porque hay mucho que aprender de las prostitutas, sino de su conducta, no qué hacer, pero sí quizás mucho de qué es lo que no debemos hacer. La historia de Pingala es bastante famosa, que empieza incluso, se habla en el Chaitanya Charitamrita. Mangala Thakur también habla de ella, de una prostituta que se volvió su guru, pero su nombre era Chintamani. Es muy bueno tener esta visión que nos permite tener respeto, donde vemos, recuerdo que hay muchos años atrás, también Prabhupada tenía esta perspectiva de las prostitutas. Él era muy liberal, tenía una idea en un significado que incluso las prostitutas podrían ser grandes devotas. Entonces aquí en el Bhagavatam se habla de cómo este Avaduta puede obtener diferentes enseñanzas del cuerpo y de muchas entidades. Entonces vemos que los grandes devotos también lo podemos ver en Guru Maharaj. Nosotros aquí tenemos unos árboles en el área central, cerca del templo. Hay unos árboles muy hermosos. Cuando él vino aquí por primera vez, y él dijo que la forma de estos se parecían a la forma de Gauranitai. Y un devoto avanzado pone atención, ve esto en todas partes. Nos pidió él podría ver diferentes cosas en el ambiente que pueden ser interpretadas de forma trascendental.
no ve a través de los lentes de nuestra mente. Srila Sridhar Maharaj dice que habla del ambiente como amable, como amigable. No empiezan a desaparecer los agresores. Eso es lo que se habla en el tercer verso. Todo se ve como una ayuda. Cuando vemos la idea del árbol, cuando se agrede un árbol, cuando se empieza a cortar, él sigue dando sus sombras, sus frutos. Cuando empezamos a ver esto, el ambiente es muy amigable, nos está ayudando a que progresemos, está ayudando a que podamos salir de nuestro karma, nos está ayudando a quemar nuestro karma. Vrindavana se describe también de esta forma, como un ambiente muy amigable. Esta idea de de sentir esta amistad cuando las cosas inauspiciosas llegan a nosotros y se van yendo gracias a este proceso. Hay diferentes versos en donde las situaciones naturales son entendidas como maestros. Uno de mis favoritos es una glorificación de Sukadeva por Sutta Goswami. Es Tam sarva bhutam hridayam munim anatosmi. And Prabhupada, Prabhupada. Hay dos versos aquí. Pranamsa Sukadeva Goswami y Prabhupada lo traduce. Déjame ofrecer mis reverencias a este sabio Sukadeva Goswami que puede entrar en el corazón de todos y que es un sanyas y que vive por allí. Su padre Vyasa le hablaba a su hijo cuando él se estaba yendo, pero nadie le respondió. Vishwanath Chakrabarti Thakura habla de cómo estos árboles a los que le habló Vyasadeva, tratar de hablar de azúcar, empezaron a llorar en separación. Estaban con misericordia hacia Vyasadeva. Hay diferentes traducciones y Vishwanath hace un punto muy importante de que los árboles estaban llorando en separación, dado el sentimiento de Vyasadeva por su hijo. Y este verso es muy bueno, muy excepcional. Más allá de encontrar este verso, el tercer verso en el Chaitanya Charitamrita, en el inicio del Bhakti, sabemos que nada puede ordenar el Bhakti. El Bhakti es algo completamente independiente, él aparece donde quiere. Entonces el Madhyamadhikari se caracteriza por su discriminación y muestra misericordia a los inocentes y deja a un lado a quienes son antagonistas al Bhakti. No estoy diciendo que estas cualidades, humildad y tolerancia, pueden invocar el Bhakti, porque hay muchas personas humildes
dadas las circunstancias, pues son humildes porque, porque están en una situación específica. No estoy diciendo que estas cualidades pueden invocar necesariamente el bhakti, pero estas cualidades son muy importantes, universalmente hablando, necesarias. Generalmente, sabemos que, que Krishna y todos los devotos están atraídas por estas cualidades. Y los devotos, por supuesto, están llenos de estas cualidades. Una humildad sincera atrae a Krishna mismo. Hay esta idea de que la humildad, especialmente, la humildad sincera, atrae la gracia y la simpatía de Krishna y nos permite que nosotros nos mantengamos en el canto del santo nombre. Hay una historia de Sri Rupa y Sanatana Goswami que se hablan en el Chaitanya Charitamrita 2 veces, en el sentido de que la humildad, que es parte del bhakti, la humildad es una historia interesante. Mahaprabhu intentaba ir a Vrindavan por segunda vez. Estaba yendo. Mahaprabhu yendo a Vrindavan. Ustedes pueden imaginar cómo tenía este enfoque, porque es algo muy difícil de viajar allá. Y él llegó a Ramkeli, donde se encontró con Sri Rupa y Sanatana. Esto está en el Chaitanya Charitamrita. Y nadie conocía las razones de por qué él fue a Ramkeli. Y no estaba en el camino a Vrindavan. Y vino allí para ver específicamente a estos dos hermanos, Rupa y Sanatana. Esta humildad de Rupa y Sanatana hizo que Mahaprabhu cambiara su camino hacia Vrindavan y pasara por allí. La humildad y el bhakti de estos hermanos. Y entonces ellos habían escrito unas cartas a Mahaprabhu. Él las leyó, expresando su corazón y donde se mostraba su humildad. Y esto llevó a Mahaprabhu a que hiciera esto. Guru Maharaj habla en el comentario de este verso, es que la humildad es lo que hace que atraiga, lo que el devoto sincero tiene para atraer al Señor. Ellos atrajeron al Señor con estas características. Esa es una de las cosas hermosas del Bhakti. Cuando se dice cuando una reina mueve su campana, su sirviente llega. Pero en el Bhakti es Krishna el que quiere ir a tener el darshan de su devoto. Ese es el poder del Bhakti y la humildad de los devotos. Estaba leyendo el libro de Kapoor, del doctor Kapoor. Creo que era acerca de los asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El capítulo era sobre Sanatana Goswami. Él estaba mencionando, está haciendo este punto acerca de Chaitanya Mahaprabhu
he was mentioning that actually the fact is that Krishna always goes Y to estaba see mencionando que not the other way around. Krishna siempre está, Only go to see the devotee to show him mercy, but he actually goes to fulfill his own selfish desires. Like Krishna goes to fulfill his own desires, wanting to Krishna see the devotee. So he gives the siempre quiere example ver a sus devotos, buscar a sus devotos which is rather y nice and satisfacer sus informative. deseos. There's a Por ejemplo, aquí en Madhuban, that's Madhuban is actually where Dhruva does his austerities and Madhuban es el lugar donde his practice of Dhruva bhakti. tiene There's a nice verse that says, desarrolla sus actividades Madhuban to do your practice because de, Lord Hari dwells there. But anyhow, he gives the example a little bit later where Krishna actually entonces tenemos goes este to ejemplo Madhuban not to give donde darshan Krishna to va a Dhruva, who Madhuban is no para darle el the Krishna darshan practice, a but Dhruva, actually he goes to have the darshan of his sino para tener el darshan de su it's devoto. a very beautiful point that we see Es un punto muy hermoso in the relationship between para Chaitanya entender Mahaprabhu and Rupa and en Sanatana. relación It's con not so much Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Rupa y Sanatana. people Ellos eran muy competentes, trabajan they were para el rey prime minister musulmán, fueron ministros. personal secretary or something, and they're described as extremely Se experienced describe in all spheres, like in education, su intelligence, educación, su physical strength, inteligencia, su fuerza física, very experienced in bhakti, muy experimentados, por supuesto, en el bhakti, sabían muchos lenguajes, materially and eran spiritually. exaltados material y This is espiritualmente. the description that Chaitanya Mahaprabhu gives when explaining his verses. When explaining his verses in Cuando se the explican estos Siksastakam, versos especially en el explaining this Sikshastakam, third verse, yet cuando se explica despite este being verso, spiritually el exalted, tercer verso, they saw themselves as lower than straw in the street, and this is kind of ese es el tipo repeating definition of humility de that la we hear definición repetida que tenemos muchas all veces good sobre qualities la and accomplishments. humildad. That one who's truly embodying this feeling of humility will feel Quien oneself siente qualified. The king, humildad se siente no cualificado. this is Mahaprabhu kind of was drawn Ese es to the path Mahaprabhu of his path. But meanwhile, yendo the king had asked donde estos hermanos. about his opinion of Chaitanya Mahaprabhu. Who was this Hindu ascetic who was causing such a fuss? And of course, Y por supuesto, Rupa Goswami glorifica al Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero a la misma vez él muestra un respeto por el rey. Es un verso, en un verso que me llama la atención. Él tenía tanto respeto por el rey que le pide al rey, le dice, tú eres el representante Bhagavan. Rupa Goswami, mostrando respeto, ofreciendo respeto a todo mundo y sintiéndose a sí mismo muy bajo. Entonces los dos hermanos van a ver a Mahaprabhu, como es costumbre. Es un método de mostrarse, de mostrar respeto. Y entonces se ponen una ropa en su cuello para mostrar esto. Es un símbolo. Guru Maharaj habla de cómo este tipo de vestimenta es de sannyasi. Colocarse una ropa alrededor del cuello muestra, es un símbolo de humildad. Entonces se dan dándavas de nuevo. No sé cómo se presenta esto en otras tradiciones, pero en el Vaishnavismo Gaudiya, las dándavas es algo muy importante. Dándavas significa como una vara. Uno se vuelve tan humilde como mostrando la humildad de uno, cayendo al suelo como
como una hoja de pasto. Hay una historia muy interesante, de Bhaktisiddhanta sobre las Dandavas. Perdónenme si no estoy completamente correcto, pero Bhaktisiddhanta estaba yendo a ver a dos discípulos y había un clima muy malo. Y cuando estos devotos lo vieron, estos devotos se tiraron al suelo y entonces él dijo, ustedes no tienen que tirar allí con este barro y este clima que está haciendo. Es una historia muy bonita. Entonces, después de dar reverencia a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Rupa y Sanatana, se le dieron oraciones. Por supuesto, ellos venían de unas familias muy elevadas, pero se sentían muy bajos y se comparaban a sí mismos con Jagai Madai, diciendo de que su liberación va a ser más difícil que la de ellos. Creo que leí en el Chaitanya Charitamrita acerca de Jagai Madai en estos días. Se comparaban Sri Rupa y Sanatana a Jagai Madai. Y es algo como chistoso, porque vemos la diferencia. ¿Cómo es que ellos se pueden sentir de esa forma? No solo sentirse, sino que le dan su ejemplo a Mahaprabhu. Se ejemplifican de esta forma. Jagai Madai eran, vivían en el Dham. Ellos no eran de clase baja como nosotros, pues nosotros trabajamos con los musulmanes. Ellos están glorificando a Jagai Madai, porque es chistoso, porque cuando vemos la historia de ellos, su conducta antes de que fueran liberados, de una forma u otra, su humildad, dada su humildad, ellos podían ver las cualidades del Jagai Madai. En vez de ver las faltas, ellos solo podían ver una falta. Ellos eran adictos a unas actividades pecaminosas. Nosotros no vemos las adicciones como algo como pecaminoso, sino más bien como algo psicológico, un problema psicológico mental. Entonces, le dijeron que no a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que no habían ningunos candidatos mejores para él mostrar su misericordia que ellos, puesto que eran tan bajos. Y ellos eran, por supuesto, sus sirvientes eternos. Sri Chaitanya los inició, les dio nuevos nombres. Es muy increíble. Guru Maharaj cita estas líneas en su comentario, porque Mahaprabhu les dijo que ellos tenían tanta humildad que Sri Chaitanya les dijo que deberían dejar de ser tan humildes porque está rompiendo su corazón. Mahaprabhu dice que tenemos que ser más humildes que el pasto, pero Rupa y Sanatana tenían tanta humildad que Mahaprabhu les pidió que abandonaran tanta humildad. Es muy difícil imaginar esto, imaginar. Creo que en otro capítulo se habla donde Mahaprabhu de nuevo dice que su humildad, él enfatiza la humildad que se debe tener. Ellos
Ellos caracterizan este verso, Rupa y Sanatana. Todos los devotos, por supuesto, Krishna Kaviraj mismo, muchos devotos, son la personificación de este verso. Es la descripción del canto sin ofensas. Pero hay algo especial en ese Rupa y Sanatana. La respuesta, cuando Mahaprabhu les pide que dejen de ser tan humildes. Guru Maharaj dice que ese tipo de humildad lo lleva a uno a la perfección. Es una humildad que puede derretir las rocas y el corazón de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y por tanto, porque tiene este nivel de humildad y porque por esto estoy muy feliz de ustedes, le dice Mahaprabhu. Aunque ustedes son muy exaltados, ustedes se sienten inferiores y gracias a esto, por esta actitud, Krishna va a venir rápido a liberarlos. Quiero leer el significado de Prabhupada. Es interesante escuchar cómo Mahaprabhu dice esto, que gracias a esta humildad es que Krishna va a liberarlos prontamente. Prabhupada dice, el verso es, la humildad que de estas personas podía derretir las piedras. Y Mahaprabhu estaba feliz de esta humildad. Es una propiedad espiritual. No son directamente bhakti, no son directamente, pero Mahaprabhu es muy feliz de que las personas tengan esto. Y entonces está hablando de Sri Rupa y Sanatana, como ellos tienen esta cualidad. Uno puede tener mucha opulencia o educación, pero solamente se puede atraer la atención de Sri Chaitanya y de Krishna teniendo esta humildad. Aunque el Maharaj Patraparudra era un rey, él tenía una humildad profunda y Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba feliz con él. También podemos decir, porque Tripurari Maharaj utiliza su tiempo yendo a aeropuertos, porque Guru Maharaj toma esta posición tan humilde, gastando días en estaciones de bus y en aeropuertos, en el servicio, distribuyendo estas enseñanzas. Hay un verso muy lindo en nuestra sanga, Shyamasunda escribió como Guru Maharaj le da placer a Srila Prabhupada en su servicio. Entonces, el devoto sabe que el poder material es un resultado karmático y en cualquier momento se pueden acabar. Entonces, no se debe tener un orgullo por estas cosas. Entonces, el devoto es tiene elegibilidad, es elegible para volver a Dios. Entonces empecé yo a hablar de estas cualidades, como estas cualidades hacen que Mahaprabhu vayan de Sri Rupa y Sanatana.
Estas cualidades se describen en este verso: humildad, tolerancia, falta de pratista y ofrecer respetos a todos. Y finalmente la glorificación constante del nombre de Krishna. Estas no son directamente bhakti, pero son favorables. Por supuesto que cantar el nombre de Hari sí es. Incluso cuando hablamos de Nishta, en relación con las 4 propiedades y también en relación con el canto de Hari. Quizás alguien puede estar fijo en el canto del nombre de Hari, pero no puede estar fijo en la práctica de estas cualidades, de las otras cualidades. Pero para estar en asociación con los devotos y cantar el nombre de Hari de forma no ofensiva, hay que desarrollar estas cualidades. Ese es el nishta en relación con estas cualidades que son favorables para el bhakti. Y hay otra nishta en relación con el canto mismo de nombre de Hari. Entonces, entre estas, como lo estaba diciendo, no es una cualidad inherente de estas. Vamos a hablar un poco más de esto en la próxima clase, la última clase. Voy a ir línea a línea explicando la humildad, las formas diferentes de la humildad. Hay una tolerancia alta y baja. Iremos línea a línea. Y realmente, cuando hablamos de humildad, que es un esencial componente del bhakti mismo. Volviendo al inicio, en el inicio, en el final del Chaitanya Charitamrita, se habla de nuestra práctica, en donde se dice que estas son unas cualidades favorables. Lo encontramos al inicio. La idea, la primera cosa que tenemos que hacer es rendirnos a nuestro guru. Eso es de Rupa Goswami. De cualquier forma, la sumisión al guru o las instrucciones del guru requieren estas 4 cosas. Ser humilde frente al guru, tolerante, falta de pratishta. Todas estas cualidades son esenciales para ser capaces de dar servicio a nuestro guru. Entonces, tener sumisión a nuestro guru requiere esto, a nuestro guru. Prabhupada hace un punto interesante en relación con el Bhagavad Gita. Al menos teóricamente, deberíamos aceptar que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Al menos en relación con las enseñanzas, nosotros tenemos que ser humildes. Intelectualmente, por supuesto, que tenemos que desarrollarlo de forma práctica. Y uno tiene que ser humilde frente al guru para beneficiarse acerca de lo que nuestro guru enseña. Cuando nos damos cuentas, para tomar ventaja de las enseñanzas, uno tiene que entender que uno no puede llegar a esas conclusiones por uno mismo. Es una posición natural, humilde, de entender que nosotros no podemos entender esto sin la ayuda de nuestro guru. Cuando Sanatana Goswami, cuando él
Él estaba en un viaje después de escapar de prisión, básicamente. Estaba teniendo una posición de refugiado. Él estaba huyendo. Es- Estaba buscando refugio a los pies de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él estaba en Varanasi. Estaba en la casa de Chandrasekhara. Vemos de nuevo entonces cómo esta humildad. Y él fue bendecido por Mahaprabhu. En la historia que vimos anteriormente, pero aún se sentía no merecedor para todo esto. Sanatana Goswami era un primer ministro. Él tenía toda gente esperando por él. Y ahora él se siente tan inmerecedor para no golpear la puerta de Chandrasekhara Acharya. Por supuesto, Mahaprabhu sabía que él estaba afuera. Entonces vemos esta humildad en el bhakti. Por supuesto que la ausencia de la humildad significa la ausencia del bhakti. Incluso los devotos que son tan grandes se sienten tan bajos. Los devotos son el reservorio del bhakti y ellos hablan hablan y se sienten como si no tuvieran nada de bhakti. Y vemos que Sanatana Goswami aquí duda para golpear la puerta y él no está, él no está forzando que las cosas sucedan para él. Entonces finalmente Mahaprabhu se abrazan con Sanatana Goswami y Mahaprabhu ve su humildad aceptando solamente cosas bajas. Y él tenía una bufanda que era un regalo que le habían dado. Y era algo caro, entonces él va a la calle y se la regala a otra persona que está por ahí. Y entonces el punto, él es humilde frente a Mahaprabhu, como Arjuna lo hace frente a Krishna, cuando él se da cuenta de que por nuestra propia fuerza e inteligencia no podemos lograr nada. Asimismo, Sanatana Goswami, frente a Sri Chaitanya, él empieza a preguntarle a Sri Chaitanya cosas muy básicas como ¿quién soy yo? Entonces vemos que Sanatana Goswami ejemplifica este tipo de humildad que encontramos en el inicio, como Arjuna, volverse humilde frente a Krishna, frente a la sabiduría de nuestro guru. Después de uno rendirse al guru, recibe sus instrucciones acerca de qué hacer y qué no hacer. Y uno requiere un montón de tolerancia, sea trabajo duro o incluso la tolerancia que uno debe tener para vivir en el ashram del guru. La tolerancia es muy necesaria en el inicio de la práctica.
Es el estado del Vajana Kriya que lleva a Nartanavriti. Primariamente trata con los anartas, en donde las cosas malas, las ofensas, se van limpiando a través del canto del santo nombre, desde una fe inicial a los estados de practicar la meditación, las enseñanzas, las actividades recomendadas por el guru al estado de Vajana Kriya y Anartanavriti. Este verso es, no sé la palabra correcta, son las herramientas o las armas que nosotros debemos usar para eliminar estas cosas no auspiciosas, tratando, ocupándonos de estos anartas que tenemos. Por supuesto que todas estas cualidades están relacionadas con el canto. Y por supuesto solo aparecen con el contexto de sadhu sangha. Y hay muchas categorías de los anartas. Estoy seguro de que pueden haber muchas clases acerca de los anartas, de las ofensas. Bhaktivinoda da una clase muy interesante acerca de las ofensas, de las ilusiones, los defectos, de los apegos que no están relacionados con Krishna, encontrar faltas en los demás, tener pratishta, el nama parad, seva parad, vaishnava parad, jiva parad. Y sobre esto, y esto es tener nuestros propios deseos, estar en ilusión. Hay tantas cosas, es algo muy grande, que básicamente el sadhana está limpiando, está trabajando. Y Mahaprabhu está sintiendo esto en el segundo verso. La posición infortunada en la que él se encuentra, dadas las ofensas que pueden, de este tipo de ofensas. Este segundo verso se habla de una humildad. Y el sadhaka debería sentirse de esta forma, dice Guru Maharaj. Entonces, en el medio de esta práctica, nosotros estamos, Guru Maharaj dice, el sadhaka en su sadhana debe sentir que la humildad y el deseo de superar los anardas no es algo que va a suceder de un momento para otro, pero él va a tener ese deseo constante. Entonces, este verso es la forma de superar todos estos obstáculos. Es la forma de quitar todas nuestras ofensas, de remover todas nuestras ofensas. Las 4 cualidades son necesarias para no detener nuestro canto. Por supuesto, es lo que tenemos que hacer para que nuestras ofensas se vayan. La palabra ofensa, por supuesto, es Vaishnava Aparat. La ofensa contra los devotos, que es la más seria de todas. Que no deja que nuestra planta, esta trepadora que sale está creciendo dentro de nuestro corazón. Pero de alguna forma, se dice que no hay otra forma
para protegernos a nosotros contra estas ofensas Vaishnava Parat. Entonces la idea, metafóricamente, tenemos una plantica de Bhakti y para protegerla es construir unos muros de humildad. Le tenemos que poner unos postes. Deben estar hechos a través de los árboles de la tolerancia. Y proteger nuestra planta de la devoción a través de estas cualidades. Si estamos glorificando a todo el mundo de forma constante, esto nos protege y luego debemos rociar a la planta con el canto constante del nombre del Señor. Entonces, estas cualidades son muy valiosas tanto en el inicio como en el medio, como en la parte final de nuestra práctica. Y no hay un final para esto, sino que se desarrolla de forma refinada cada día, cada momento más. No como el karma, el yoga, el jnana que se dejan en el pasado cuando se adquiere, llega al objetivo. Voy a detenerme acá. La próxima clase podemos ir rápidamente a cómo este verso aplica a nuestra práctica en el ejemplo de grandes devotos como Krishnadas Kaviraj Goswami. Todos los versos del Shikshastakam se refieren a diferentes etapas del Bhakti, pero no es que uno se vuelve inútil para los devotos que avanzan más. Cada verso es útil para todos los devotos, independientemente de su estado de avance en la práctica. Voy a finalizar acerca de cómo este verso lleva la percepción del sadhana, y voy a ir línea por línea buscando unas analogías para explicarlo. Muchas gracias por su atención hoy. Si alguien tiene alguna pregunta o correcciones, comentarios que me quieran presentar, lo pueden hacer. Okay, well, we'll leave it there. Thank you very much. It was nice seeing you all. Oh, yeah, Bueno, muchas gracias. Una cosa que yo quiero decir, no sé si ustedes saben, pero en Facebook pusimos un aviso en Balaram Purnima y en Krishna Janmastami. Vamos a tener un festival aquí en Madhuban. Va a ser muy, muy lindo. Padmanabha Maharaj va a venir. Va a dar clases en la lila de la aparición de Krishna, por supuesto. Y también un seminario acerca de la relación con el santo nombre. Es muy bueno. Es muy lindo, va a estar muy verde y todo va a estar hermoso. Quería invitarlos a ustedes. Si están interesados, envíennos un email y consideren estar aquí para Janmastami. Kripa Sindhu. Namo Namaha. Haribol, Haribol.